Y les decíamos, vamos a tocar un tema que tiene mucho que ver con lo que hace a la salud pública, al financiamiento de la salud pública, pero fundamentalmente a la vida de los pacientes, aquellos que tienen problemas renales y que esos problemas renales los obligan a hacer diálisis periódicamente. El doctor Espeche está con nosotros. Gracias por venir, doctor. Por favor. ¿Cuál es la situación actual de las empresas que prestan diálisis en la provincia? Bueno, entre la provincia de Salta y Jujuy hay 19 centros que pertenecen a la Asociación de Diálisis, que aparte pertenecemos a la Confederación de Diálisis de la República Argentina, 283 centros en todo el territorio nacional. Trabajamos armónicamente y con directivas precisas para tratar de igualar la calidad prestacional en toda la República Argentina, cuestión que se logra bastante bien, gracias a Dios, al margen de las dificultades económicas de nuestro país y demás. Estamos orgullosos de poder brindarlo. 31.000 pacientes que se dializan 3 veces por semana en nuestro país. En Salta aproximadamente 1.200 pacientes, mucha gente, muchas horas de recorrido, de transporte, gente que viaja 300 kilómetros para llegar a Tartagal, imagínense. Pacientes que no conocen Salta. 3 veces por semana. 3 veces por semana. 300 kilómetros. No, y más complejo todavía. Un tramo vienen porque lo sacan del Chorro hasta Los Blancos. En Los Blancos un vehículo que los trae hasta... Es terrible. ¿Y cómo se financia eso? ¿Cada paciente lo tiene que hacer? No. Los pacientes... Ahí existe una ley nacional de diálisis y trasplante. Que está vigente por ahora. Está vigente. De todas las cosas que podemos hablar de nuestro país, esto es algo que es maravilloso. A ver, no hay ser humano que necesite diálisis, tenga la obra social más renombrada, o que no tenga obra social, ni siquiera, nunca haya aportado nada, que no se pueda hacer diálisis en la República Argentina 3 veces por semana, 4 horas, que hay que cumplir en rigor. No se puede aceptar, bueno, por lo menos... hacemos 2 horas ahora, es algo que en otros países vecinos ocurre, ¿no? La gente tiene que comprar su filtro cuando consigue y se hace cuando puede, obviamente que la mortalidad es altísima, y es una problemática que en nuestro país no existe. El paciente tiene garantizado el tratamiento de diálisis y en ningún centro de la República Argentina nunca un paciente pagó un peso. Nunca, por ningún motivo. ¿Siempre fue por obras sociales? O el ministerio. El ministerio. El ministerio que está a cargo de los pacientes que nosotros les llamamos carenciados, que no tienen obra social, y los pacientes de Incluir Salud, que es más o menos lo mismo, nada más que con otra camiseta. Elementalmente. ¿Sería el plan nacional ese? Sería un plan nacional. ¿Incluir Salud? Incluir Salud era un programa federal que se llamaba PROFE, ¿se acuerdan? Sí. Bien diseñado, bien financiado, que buscaba estas patologías que son muy onerosas, que se haga cargo un fondo nacional, muy bien financiado. Pasó que eso no funcionó. O sea, la financiación entraba, pero no llegaba a los prestadores de distinta índole. Nosotros uno de tantos prestadores que necesita la gente que tiene una discapacidad. Por lo tanto, la financiación es onerosa. Obviamente que si hablamos de estrategia deberíamos pensar en prevención, claro, que es elemental. ¿Sí? Si bien yo soy el presidente de la Asociación de Diálisis, nosotros podemos decir que en la nefrología, diálisis es el fracaso de la nefrología. Sí, por supuesto. Claro. Quiere decir que no llegamos a tiempo. Y hay muchos motivos para eso, por el cual no llegamos a tiempo, y que son las cosas interesantes. Al margen de mostrar una máquina hermosa, que carísima, que brinda un servicio que es maravilloso, la posibilidad de poder filtrar la sangre en 4 horas a un ser humano, sacándole prácticamente 20 veces, 21 veces, toda la sangre y devolviéndosela en ese tiempo, sacándole a pacientes 3,5 litros de agua de los 5 litros de sangre que tenemos, que es casi imposible. Dice, ¿cómo hace para sacar en 4 horas 3,5 litros si tenemos solamente 5 litros de sangre? Bueno, el organismo es así, nosotros podemos intervenir y trabajar bien
y dar un tratamiento con corrección para toda esta población. Y ahora, ¿qué tendría que tener uno en cuenta para no llegar a eso? Bien. Es decir, la gente. Una pregunta bárbara. Y yo te lo resumiría con esto: la salud vascular. En realidad, el riñón es un manojo de venas y arterias. De hecho, usa esa combinación de presiones para poder filtrar lo que quiere, aumentando presiones o cerrando arteriola aferente, y logra un filtrado que ahí se van los tóxicos, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros afectemos nuestra arteria, vamos a estar afectando nuestro riñón, no solamente nuestro riñón, nuestra vista, nuestro cerebro, nuestro corazón, los miembros inferiores, les llamamos órganos blancos. No solamente esos órganos, sencillamente esos son los órganos más vascularizados que ante un deterioro vascular, la sintomatología va a estar ahí. Un paciente que tiene proteinuria, se le hincha los pies, punto, y se le marcan las medias. Y tiene proteinuria y no lo sabe. Y tiene enfermedad renal. Y ese deterioro vascular que tiene en el riñón, lo tiene en su vista, no hace falta ni... Claro. O sea, si usted lo indaga, va a ser así. Lo tiene el cerebro da síntomas, muchas veces uno no se da cuenta, pero el cerebro grita por la isquemia, por la falta de oxígeno. Podemos hablar de la falta de cuando nos olvidamos, antes no me olvidaba, esto yo lo hacía así y ahora no, bueno, bla, bla, y muchos otros síntomas que parecen banales pero que no lo son. Y elementalmente hay que cuidar los vasos. ¿Cómo destruimos nuestros vasos? Yo le diría con dos cosas. Con nuestra mala dieta, rica en hidrato de carbono, y con nuestra propensión a no hacer nada. ¿Me entiendes? Lo mal que comemos tal vez lo sanaríamos si haríamos algo. Sí. ¿No? ¿Me entiendes? Y desgraciadamente... Si tuviéramos actividad. El confort, cuando nosotros, cuando yo no tenía bicicleta, y bueno, y había que ir a la facultad caminando. Yeah. Pero era más sano. Claro, está en el movimiento cotidiano, ¿no? Era más sano. Comía mal, como todos los estudiantes. Yo tengo un cardiólogo amigo que me dice, vos sabés que en Francia se come mucho hidrato de carbono, fundamentalmente por los dulces. Sin embargo, ese consumo de hidrato de carbono no se refleja tanto en enfermedades cardíacas porque caminan un montón. Es decir, tal cual. Es tan así, y estamos hablando de las dos cosas elementales, todo lo que hacemos mal, cada vez... Si tenemos confort o porque ya somos más grandes o lo que sea, le buscamos la vuelta para hacer cada vez menos. No moverse, la falta de movimiento es sinónimo de muerte celular, de muerte tisular. Nosotros perdemos los músculos y sí nos damos cuenta, ¿no? Es decir, yo tenía acá, yo no hay masa, porque no hacen nada, porque no hacen nada. Sí, se llama sarcopenia y es terrible, va a condicionar falta de postura, cambio en la postura, dolores articulares, falta de seguridad, eso me hace que camine menos inclusive. O sea, hay un desarrollo de la patología vascular que elementalmente tiene que ver con nuestra mala dieta. Dos ejemplos rápidos. Seguramente nosotros, a nuestros hijos, yo tengo 4, y el papá y la mamá somos nefrólogos los dos, y sin embargo cometimos el mismo error. La primera papilla le pusimos aceite y sal. Y el bebé no conoce ni el aceite ni la sal. Nosotros, a los adultos, sabemos que es malo. Pero ¿y por qué le pusiste? No sé, porque es más rico. Tontera. A la primera mamadera le pusimos azúcar y el bebé tampoco conocía el azúcar. Correcto. Eso lo va a dañar. A los 40 años va a tener patología. Porque en el medio... Es muy buena. Sí, no, pero ¿sabes? Porque eso es prevención primaria, le llamo yo. Hay que enseñar a los padres. Que no solamente es para problemas vasculares. Vascular de todo. Para todo. Todo. Porque estamos hablando de que esto son arterias como calles, que allá se transforma en un riñón, allá se transforma en un hígado, allá en un cerebro, acá en una retina, pero estamos hablando todo de lo mismo. ¿Me entiendes? Y el daño vascular que producen los hidratos de carbono, elementalmente, y ahora sobre todo porque... cuando nosotros éramos chicos vivíamos jugando, o sea, nos llamaban para comer, para tomar el té y volvíamos a jugar al básquet, al fútbol. Ahora no, los chicos están todo el día con el teléfono. El ejercicio vamos a tener una problemática de salud terrible con estos niños cuando tengan 40 años, que ya están enfermos y que no se dan cuenta, ¿me entiendes? Y que uno puede
frenar la patología sencillamente con buenas pautas alimenticias y de ejercicios de rutina, ¿no es cierto? Cuidar nuestro cuerpo. Y yo creo que podríamos vivir muchísimo más y estar súper más activos. Si por ahí estamos mal a los 60, justamente por esta cuestión. ¿Sabe que hay algo que me llama la atención? Sí. De la asociación de ustedes, que incluso es un ejemplo, que está integrado por quienes prestan servicio en Salta y Jujuy. Muy difícilmente nos asociamos tan directamente con la provincia de Jujuy. ¿Cómo surgió esa idea? No, ¿Es para ganar músculo como organización? No, fue una, como suele pasar, nos unió el espanto, no el amor. En un momento, en el año 97, un ministro, Alderete, ¿se acuerdan? Sí. Él dijo, yo voy a pagar un solo cheque para la diálisis de PAMI. Un solo cheque para todo el mundo, así que ya hagan asociaciones. Y bueno, y todo el mundo salió a asociarse rápido para tener la continuidad de la prestación y del cobro y demás. Entonces, bueno, rápidamente nos organizamos y nos parecía, nosotros somos muy pocos los nefrólogos en el país. En Salta también, en Jujuy también. Entonces lo lógico era juntarnos. Así que se armó esta asociación que se llama CEPRIDIASA, que yo presido hace un par de años, que buscamos hablar de esto. Esto es lo que yo hablo con los ministros cuando, le aseguro que cuando tengo la oportunidad de hablar. Cuando tengo... No, en serio. No hablarle de diálisis, sino de prevención. No hablar de diálisis es una necesidad para la gente que ya está afectada. Claro. Pero lo inteligente, que hablemos de los otros, que salvemos gente que ni saben que la podemos salvar. Para no tener necesidad de más diálisis. Porque es triste, porque es un tratamiento muy oneroso para el Estado. El paciente no está feliz de estar en diálisis. Agradece estar vivo, pero no está feliz. No es fácil estar 3 veces por semana con 2 agujas metidas acá, 4 horas. Nosotros cuando viajamos, en auto estamos sanos, vamos tonteando, qué sé yo, o tomando mate, nos volvemos locos igual por 4 horas, 3 veces por semana. Y por ahí... Sin moverse, porque tienen que estar ahí. Sí, totalmente. Los centros nuestros son confortables, muy confortables. Los aparatos de diálisis actualmente son computadoras. Cambió muchísimo desde que yo soy especialista hasta ahora. Ha mejorado muchísimo, pero igual, estar ahí 3 veces y 4 horas es una cosa terrible. Y aparte, porque es evitable o es retardable, ¿sí? No es lo mismo que yo entre a diálisis a los 50 que entre a los 65 de última. ¿Pero por qué? Porque está en manos de los profesionales, en donde uno puede aletargar. El único enemigo acá en la patología esta es el paciente. Porque el paciente quiere seguir con su hábito. Claro. Y no se da cuenta de que nosotros tenemos una alimentación necesaria cuando somos niños, cuando estamos desarrollando, cuando terminamos de crecer es distinta, y cuando empezamos a envejecer también debe ser. Pero uno quiere ponerse Infinia toda la vida y no es así. Nos transformamos en diésel. Y yo sí, a mí me gusta esto. No, deberíamos consumir el combustible que necesitamos en la etapa que nos estamos desarrollando y la actividad, que no es lo mismo. ¿No es cierto? Un gerente de un banco que un tipo que está achando leña en el Chaco. Ese está más sano. Claro, fundamentalmente porque además tiene una gran actividad física y eso ayuda también a todo el rejuvenecimiento de todas las células. Totalmente. Es así, increíble. Me quedó una pregunta que me parece también muy importante sobre el riñón. Es una madeja de arterias y venas. Sí. ¿Es esa madeja de arterias y venas que cuando se endurecen también, por eso el riñón complica la hipertensión? Por supuesto. Por supuesto. El riñón, uno tendría que hablar de síndrome cardiorrenal. El riñón y el corazón son como 2 aristas de la misma cuerda. Cuando se enferma el riñón, se enferma el corazón. Ahí al revés, cuando se enferma el corazón, se enferma el riñón. El riñón necesita una presión de filtración que se la otorga el corazón, ¿sí? Un montón de malos hábitos, como son la alimentación, cuando estamos hablando, la falta de ejercicio, el cigarrillo que es terrible para las arterias, terrible, es como pegarse un tiro y no darse cuenta. Gracias a Dios se fuma menos. ¿No? Lo mismo ocurre con el vapeador, que hay tanta discusión. Sí, no, el vapeador produce una presión negativa a nivel pulmonar que es muy nociva. ¿Por qué?
porque también ese fenómeno de intercambio gaseoso que se llama hematosis, que se produce en el pulmón, se hace por diferencia de presiones, ¿sí? Que la otorga nuestro diafragma cuando baja y se expande la caja torácica y se produce ese intercambio. Y el vapeo produce una presión negativa, como la del émbolo, ¿no es cierto?, de una jeringa, que es muy mala, muy pernicioso para los alvéolos pulmonares. Sí, totalmente. Entonces, ahí ya Yo pensé que el gran problema era que también tiene nicotina, pero no. También tiene nicotina, cosa que tampoco es buena. No, yo creo que es maquillar indicaciones, no se debe fumar Nada. Nada. ¿Sí? Yo no he fumado mucho, pero he fumado, y la verdad que habla de la irracionalidad, y soy médico, ¿no es cierto? Pero bueno, hace 4 años que decidí, fumaba habanos, y de esa manera me maquillaba decía, bueno, no trago el humo. Es un abanito de vez en cuando. Lo que decimos mucho. Pertenezco a ese club, yo también pertenezco Bueno, a ese. está bien, es menos, pero ¿sabe qué? No hay necesidad. Yo me saqué una carga de encima de andar con encendedores, buscando a dónde están los habanos que a mí me gustan, esas cosas, y una libertad, ¿no? Terrible, y uno está sano. Yo tengo 60 años y quiero vivir muchos años más, pero bien, porque vivir no es vivir solamente, bien. Nos merecemos vivir bien. Y la recomendación de no fumar la adhiero totalmente. No, a mí me pasó algo parecido, y también en la época de la pandemia dejé de fumar y feliz, completamente. Es decir, una decisión, que cómo no podemos tomar una decisión tan importante que es para nuestra vida, si somos responsables para con nosotros mismos y si tenemos hijos no podemos fumar. Exactamente. Lo traigo un poco a la situación actual y hablemos un poquito más, porque esto ha sido una lección espectacular que no estaba en nuestros planes, pero me parece genial porque me parece un aporte para todos nosotros y para la gente del otro lado. ¿Cómo está la situación hoy en términos? ¿Le están pagando en términos? ¿Los aranceles satisfacen? Porque ustedes tienen unos filtros que los tienen que cambiar, esos filtros se tiran, no se reciclan. Sí. En realidad la Ley Nacional de Diálisis permite reciclar los filtros hasta el 80% de la capacidad residual con respecto con lo que ingresa. Pero el resto, absolutamente todo, es todo descartable. Todo, absolutamente descartable. Nada se produce en el país, todo hay que comprarlo de afuera. La situación ha sido compleja para todos, ¿no es cierto? La cuestión económica, uno sabe lo que pasa en la nación con respecto a la provincia. Nosotros quisimos hacer un aporte en la serenidad, pero nosotros estamos cobrando cosas de junio del 2025, ¿entiendes? Recién ahora están cobrando. Hablando de un año. ¿Prestaciones de servicio de esa época? Sí. Tuvimos una reunión con el ministro, muy bien, en donde nos explicaron algunas cosas. ¿Eso es provincia o nación? Eso es provincia. PAMI, por ejemplo, está al día, ¿sí? Y siempre está al día PAMI, no podemos decir absolutamente nada al respecto. Podemos pelear un poquito que el precio, qué sé yo, pero al respecto de los pagos no tenemos problema. Tuvimos una charla, como le dije, con el señor ministro, donde nos explicó la situación económica y demás. Y nosotros creemos en la palabra de él, y estamos dispuestos a ayudar, a colaborar, a tratar de salir de esta circunstancia que afecta a todos, ¿no es cierto? Nosotros estamos dializando todos los días, a pesar de los atrasos, y dando una prestación de excelencia, ¿no es cierto? No disculpándonos, bueno, como está atrasado, ahora yo no te voy a hacer esto, no, eso no. En diálisis no se puede hacer. No, porque juega con la vida del paciente. Es un asesinato crónico, cuando el paciente se dializa menos, ¿sí? Claro. Y es algo que los profesionales no lo debemos permitir, no debemos avalarlo de ninguna manera, por ningún motivo. Por económico tampoco. Y la vinculación con las obras sociales, bueno, por ejemplo, el IPS, pero también de las privadas, ¿cómo es? Bien, con el IPS también tenemos diálogo para tratar de mejorar las cuestiones, agilizarlas, que la burocracia no nos coma meses por ahí, pero
creemos que es algo que se tiene que hablar y estamos hablando y espero lograrlo, ¿no? Que en definitiva es lo mejor para que funcionemos como corresponde. Nosotros estar al día no significa poder comprar los insumos en forma anticipada, a un buen precio, no tener que pedir plazos, que nos cobran intereses, por supuesto, porque esto es así. Y cuando nosotros cobramos tarde, no cobramos con claro, interés. exactamente. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con las finanzas para asegurarnos de que el paciente reciba el tratamiento, que nuestros empleados cobren. Yo nunca me atrasé con el sueldo de mi empleado y estoy orgulloso de decirlo, lo digo en público. Mis empleados podrían decir, no, usted... No. Y me siento orgulloso, ¿me entiendes? Porque trabaja la gente muy bien, se sacrifica, cumple. En la pandemia fue maravilloso lo que hicieron nuestros empleados y todos los médicos. Claro, porque ahí había un problema serio. No, encima no podíamos trasladarlo a todos juntos. Claro. El sospechoso ya teníamos que aislarlo. Fue un lío terrible y nos hicimos cargo, los centros privados, que es a lo que nucleamos, y salimos airosos. No tuvimos aumento de la mortalidad de nuestros pacientes, y eso que nuestros pacientes son muy vulnerables, ¿no? Por las patologías claro, que los aquejan y demás. Pero, así que bueno, yo soy optimista de poder hacer las cosas complementándonos con la parte pública, ayudándonos. Pasan de que la parte pública por ahí, en Joaquín B. González, por ejemplo, se habían quedado sin un insumo y se lo pidió al centro privado y está bien. Estamos para eso. Eso es muy interesante. Sí. ¿Qué pasa con el interior? Porque cuando comenzamos la nota me decía, hay gente que tiene que transitar 300 kilómetros. ¿A dónde tenemos en la provincia de Salta centros de diálisis? En Orán, Tartagal, bueno, en el tramo de esta ruta en Ledesma, en San Pedro, obviamente en San Salvador, en Perico, acá en Güemes, Rosario de la Frontera, Metán, actualmente Joaquín B. González. AJB González sí, tiene también. Y Cafayate. Y ¿Son todos privados o hay privados? Todos privados. Todos privados. Y estamos, hay una zona que es la zona de Cachi, Molinos, toda esa zona que está desguarnecida, en donde habría que hacer un esfuerzo, prodigar, ayudar, tanto el ministerio como los privados, de poder brindarle asistencia a esa gente, porque el viaje es terrible. Nosotros nos cansamos estando sanos. Imagínense un paciente que tiene este tipo de tratamiento, volver, llegar a deshora, salir muy temprano a la madrugada. Sí, en camino a un enriqueado. Tal cual. ¿En qué condiciones, días Nosotros de lluvia? dializamos de Molino un paciente en Cafayate y esa belleza que es ese camino, pero con el serrucho y con los vehículos de un paciente enfermo, usted se imagina que se transforma en una... Es hermoso para ir de paseo, pero no, es una tortura. Una tortura, en esos casos. sí. Hay un dato que es interesante y que me gustaría conocerlo, porque cuando hablamos de resonancia magnética o de estudios computadorizados, la OMS da parámetros. Si la memoria no me falla, creo que cada 250.000 o 300.000 habitantes, decía, tiene que haber por lo menos un centro de estos estudios. Y además ahí se trabaja mucho con la curva de aprendizaje, porque cuanto más estudios se hagan, mejor es. ¿Hay en diálisis cantidad de habitantes para tener así centros de diálisis? No, por ejemplo, localidades de 14.000 habitantes como es Cafayate, sería un lugar que te diría que, por la casuística, poner un centro que es onerosísimo, digamos, pero claro, Cafayate tiene a 80 kilómetros Santa María. Claro. Y ellos están a 300 kilómetros de Catamarca. Entonces se viene a dializar acá lo de Angataco, San Carlos, Quilmes, Amaicha. Sí, la zona de influencia. Entonces uno se da cuenta que la necesidad de mucha gente desperdigada, pobre, que antes tenía que venir a Salta o a Tucumán. Claro. Entonces, haber sido parte de un centro que se habilite en Cafayate, que aparte le cuento que es hermoso el centro ese, precioso, está al frente del hospital. Es un lujo y la gente se lo merece, ¿me entiendes? Y eso es lo que prodigamos y desarrollamos en nuestra asociación. Ayudar al emprendedor, como en este caso el doctor Humacata,
que se lanzó a Joaquín B. González, que no es fácil ir hasta Joaquín B. González, ir y volver, toda la historia, y que yo creo que ahí es donde tenemos que apoyar todo, ¿no? Las poblaciones socialmente deberían estar apoyando, obviamente el gobierno, porque los emolumentos que salen son privados. Claro, porque además usted dijo una palabra que es clave, que también algún médico me la enseñó. El problema de la inversión es muy grande, y cuando la inversión es muy grande, ver cómo se va a financiar y cómo se recupera esa inversión. Si no tenés pacientes, y los pacientes te lo da estadísticamente la cantidad de habitantes. Tal cual. Sí, 10 cada 100.000 habitantes por año. Esa es la estadística. Que es triste, nosotros estamos no somos el peor país, pero estamos muy, muy, muy lejos de ser el mejor, y las causas yo se las resumí. Sí. Y son cosas de tener sentido común, inteligencia, ponerse a hablar y tomar decisiones, ¿me entiendes? De Estado. ¿Hay países que tienen mejor estadística que nosotros? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Y se debe a qué? ¿Ha Elementalmente habido concientización? Eso. Por ejemplo, te cuento, acá Santa Fe tiene mejor estadística. ¿Y sabe por qué? Porque un médico nefrólogo, hijo de otro nefrólogo, del doctor Torales, en la obra social provincial le dijo, mire, nosotros deberíamos hacer de que cualquier pedido que haga un ginecólogo, un dermatólogo, lo que sea, que tenga una creatinina. La creatinina es un estudio que es muy económico, monedas cuesta, y que da una información terrible. Del funcionamiento. Y que no sabes lo que significa eso cuando mañana te toca ir a la guardia a vos. Vos no sabés qué clearance tenés. Y no es lo mismo tener 80 que 40. Claro. El medicamento que yo te voy a indicar, que seguramente te voy a dar un calmante, que es malo para los riñones, un antiinflamatorio, o seguramente te voy a poner un antibiótico que también tiene nefrotoxicidad, y la cosa se hace sin saber. Claro. ¿Pero por qué? Y bueno, en lo de Santa Fe lo instauraron. Entonces le pide no sé qué el médico que fuera, el neurólogo, pum, le hace la creatina y se la informa. Sí, en porcentaje de función renal. Es una información terriblemente útil para el médico. No hace falta ser nefrólogo para pedirla. Claro. A eso me refiero. Porque habla de daño vascular. Y una cosa mucho más fina que eso es la proteinuria en orina, que también es una cosa sencilla, se hace con orina aislada. No hay que, como antes había que 24 horas, esa cosa, ya eso está perimido, no se usa. Una orina aislada de la mañana nos permite saber la sanidad vascular. Es como sacar una foto al corazón, o al cerebro, o a la retina. Sí. ¿Me entiendes? Y es un pedido que se agrega a tantos otros, al colesterol, a sí, glucemia, generalmente todo nosotros eso. tenemos en mnemotecnia, los médicos, CEUGO, famoso, citológico, eritrosedimentación, uremia, glucemia. Bueno, la uremia está perimida, no sirve para nada. Claro. Y orina completa. También el pedido, ¿me entiendes? Se Claro. puede ser mucho más fino y tener mucho más datos, pero son cosas que hay que sentarse a hablar. Y esa es una fuente de detección y además de seguimiento. Sí, totalmente. El mejor parámetro. El seguimiento del deterioro de la función renal con creatinina es grosero. El con proteinuria es fino, finísimo. ¿Sí? Nos permite aletargar la patología si nos acompaña y nos entiende el paciente con respecto de cumplir la indicación. Y una cuestión esencial es el tema de la ingesta de líquidos de manera significativa. 1,5 litros, 2 litros. Súper fundamental cuando somos más grandes, más, porque nuestro porcentaje de agua es mayor cuando somos bebés y cuando pasamos los 60. Y solemos tener menos sed. Y sí, ahí es donde los viene la hombres, por ejemplo, deshidratación. los hombres generalmente tomamos mucho líquido, no tenemos problema. Las mujeres no toman líquido, yo sé por el motivo, pero cuando nosotros pasamos los 60, empezamos a no tomar líquido, que es cuando más lo necesitamos. Y el saber popular siempre te dice algo, el color de la orina indica la cantidad de agua que venís tomando. Totalmente, es así. Es así. Cuando si la orinás casi transparente, quiere decir que está tomando el líquido necesario. Si orinás como té cargado, como decimos nosotros, como amarillo oscuro, ámbar. Bueno, está muy concentrado, el olor también es muy fuerte, y si ya vemos espuma, estamos con problemas. No. Y la gente no le da bolilla. Y es fácil explicarlo, esto no es una cosa de... Porque se está eliminando azúcar, entre otras cosas. Proteínas.
Cuando el glomérulo pierde proteína es porque se está dañando, se va a terminar fibrosando y va a terminar en insuficiencia renal. Y si no la metabolizamos en músculo, la proteína la eliminamos en la orina, perdemos masa muscular. Tal cual. Muy bien, muchas Doctor, gracias. ha sido, la verdad que lo hemos disfrutado el tema, lo íbamos a encarar desde diálisis y creo que lo de diálisis quedó, me parece buenísimo la conversación que tuvimos. Sí, porque creo que es donde hay que ocuparse. Si quieren conocer diálisis, vayan a nuestro centro, van a conocer, son hermosos, tienen una inversión terrible, dializamos igual que en Inglaterra, y es un orgullo, que en Orán podemos dializar, en Tartagal, con un agua malísima, hacemos diálisis de ultra calidad y un orgullo para nosotros, y sí podemos hablar mucho, pero como le digo, si somos inteligentes tenemos que hablar de prevención. Gracias por haber venido. A ustedes por la invitación.